Estimado alumno, con afecto te doy la más cordial bienvenida a la materia Historia de las Matemáticas, la cual te permitirá acercarte al proceso mediante el cual se originaron diversos conceptos matemáticos, lenguajes, notaciones, procedimientos, teoremas y demostraciones que se han desarrollado a lo largo del estudio de las matemáticas, así como los problemas que se han resuelto con la aplicación de dichos conocimientos en esta disciplina. Este acercamiento permite comprender cómo fueron evolucionando los diferentes conceptos matemáticos hasta la actualidad, su vinculación con la vida práctica de las personas y con las necesidades cotidianas a las que responden. La asignatura se encuentra conformada por 3 unidades. En la unidad 1 se abordará el nacimiento de las matemáticas, los problemas que enfrentaron en sus inicios, cómo los resolvieron las sociedades antiguas y las teorías que derivaron en la conformación de las matemáticas de nuestros días. Mientras que en la unidad número 2 se centra en revisar las matemáticas en la Edad Media, el desarrollo de conceptos y técnicas de solución de problemas que tuvieron origen en el contexto propio de la época. Finalmente, la unidad 3 trata el tema de las matemáticas modernas, en el que el estudiante conocerá el desarrollo de las matemáticas en el pasado reciente y cómo se han utilizado estas para resolver problemas de las sociedades modernas. Con este preámbulo pasamos a abordar cada unidad de la historia de las matemáticas. En diversas ocasiones he escuchado hablar si las matemáticas son fáciles o difíciles, si las carreras profesionales contienen o no materias relacionadas con ellas, o si en realidad sirven o no. Lo que casi nunca se menciona es si existe una historia sobre ellas. De hecho, desde la educación básica, casi no se estudia nada acerca de las situaciones que llevaron a la humanidad a alcanzar los conocimientos, en particular en esta área, que ahora tiene. Se conoce que la ciencia ha avanzado mucho y en los últimos años a pasos agigantados, pero no se hace ver que estos avances están ligados con las matemáticas y su historia. La historia de la humanidad se vuelve fantástica en tanto se avanza sobre una línea de tiempo desde la prehistoria hasta nuestros días. Imaginar animales ya existentes, aldeas, costumbres, personas, pasar por diferentes eventos que han ocurrido y que hacen notar los cambios de la humanidad, los momentos de su máximo esplendor de las civilizaciones antiguas, los inventos, los descubrimientos y un sinfín de cosas permiten dar una ojeada en los cambios que se han suscitado durante la vida del hombre sobre la tierra. Pero podríamos hacernos algunas de las siguientes preguntas. ¿Y las matemáticas qué? ¿En qué momento surgieron? ¿Cómo han evolucionado? ¿Por qué desde muy temprana edad se enseñan en las escuelas? ¿Por qué existen las matemáticas? Para contestar a estas preguntas, hace falta pensar justamente en el hombre, sus costumbres y sus necesidades. Las matemáticas tienen cerca de 5,000 años de historia que ha fluido conforme el hombre se conoce más a sí mismo, desde la prehistoria hasta nuestros días. El hombre ha pasado por diferentes etapas en el proceso de aprendizaje y evolución de la matemática. Los hombres primitivos, que dependían de la caza y la agricultura, debían realizar actividades sociales que posteriormente se convirtieron en otras más complejas, como el comercio y la astronomía. Con estas, se iniciaron en las matemáticas básicas de contar para pasar a actividades más específicas como sumar, multiplicar, medir longitudes, calcular áreas y volúmenes. Los babilónicos, los egipcios y los griegos son solo 3 de las grandes civilizaciones que han aportado su conocimiento a la matemática,
que hoy conocemos y que se especializaron conforme sus pueblos fueron floreciendo y su sistema social se fue haciendo más complejo. Los babilónicos, civilización que surgió alrededor de 3.300 años antes de Cristo, ya mostraban patrones geométricos en sus vasijas, casas y templos. Drenaban campo para la agricultura, comerciaban con cuero, tejidos y cerámica, por lo que les fue necesario crear sistemas de numeración y una escritura que les permitiera llevar a cabo estas actividades de manera adecuada. Escribían en tablillas del tamaño de una mano que dividían en dos clases, tabla de textos y tabla de problemas, entre las que se encontraban tablas de multiplicar, pesos, medidas y en las que se hallan soluciones o métodos de solución a problemas algebraicos o geométricos. Hasta aquí hemos abordado con una cultura interesante cómo son los babilónicos, que sin duda hicieron una gran aportación a las matemáticas y que de acuerdo a lo que observes en el contenido de la materia, seguirás, por supuesto, conociendo y profundizando más sobre los mismos y el impacto de sus conocimientos que siguen, por supuesto, permeando en la actualidad. Ahora hablaremos de otra cultura, la cual en nuestros días ha dejado legados importantes que mencionaremos a continuación y nos referimos, por supuesto, a los egipcios. Los egipcios introdujeron un sistema de numeración de base 10 alrededor del 2700 años antes de Cristo, lo que les permitió realizar operaciones complejas con fracciones y resolver problemas algebraicos y geométricos de forma abstracta. Citaban aproximaciones para el número pi y hacían cálculos de raíces cuadradas. Uno de los medios que nos ha permitido conocer el desarrollo matemático de los egipcios son los conocidos papiros del Rin, rollos que contienen fórmulas, métodos para el cálculo de áreas, volúmenes, operaciones aritméticas y problemas con fracciones. Su más conocido legado, las pirámides, son una muestra del tipo de cálculo matemático que podían realizar. Nos queda claro que esta civilización ha dejado grandes aportes a las matemáticas como disciplina y que de acuerdo a lo que observamos en el contenido de este tema, seguiremos reconociendo y profundizando más al respecto de los egipcios a lo largo de la materia. Y para concluir con el encuadre y dar un breve recorrido a través de la historia del nacimiento de las matemáticas, cerraremos con una cultura quien tomó los conocimientos babilónicos y egipcios, y me refiero a los griegos. Su aportación importante fue la conversión de la matemática a una ciencia racional, donde el rigor de su pensamiento se plasmaba en postulados y axiomas, cuyas premisas llevaban el planteamiento de teoremas que buscan demostrar hechos bajo métodos deductivos. Nombres como Pitágoras, Tales, Zenón, Eudoxo, Euclides, se nombran en alguno de los cursos de matemáticas que la mayoría de los estudiantes deben tomar como obligatorios hasta la educación media. Con esto concluiríamos lo relacionado con la primera unidad, llamada El nacimiento de las matemáticas, y te invito, por supuesto, a seguir profundizando sobre estos temas. Hemos llegado al final y les deseo el mejor de los éxitos en esta asignatura llamada La historia de las matemáticas. Hasta la próxima.